Bienvenidos, estamos nuevamente en contacto. Es un gusto saludarles desde este espacio de Es la Hora de Hablar. En esta jornada vamos a estar abocándonos al análisis y a la contextualización de la situación carcelaria y los derechos humanos en Venezuela y su impacto en la región. En este sentido, en esta direccionalidad, hemos invitado y agradecemos la gentileza en aceptar nuestra invitación a dialogar a el fundador, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, el señor Humberto Prado, que le damos las muy buenas tardes en esta jornada. ¿Cómo está, Humberto? Buenas tardes, Víctor. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como le decíamos, estamos trabajando o intentando trabajar en este análisis que tiene muchos frentes, que tiene muchas aristas en lo que tiene que ver con la situación carcelaria en Venezuela. Quizás, y sin quizás la más retumbante al exterior, tiene que ver con esta toma o acción policial, militar en la cárcel de Tocorón de las últimas semanas. Si le parece, Prado, para iniciar por allí, ¿cómo podemos evaluar hoy a días de esta toma o retoma de Tocorón el estado actual de situación de esta prisión en Venezuela y sus impactos en la opinión pública venezolana? Bueno, Víctor, mira, yo creo que cómo pudiéramos nosotros evaluar una, una toma de un establecimiento carcelario que el mismo Estado lo había puesto en manos de un grupo de reclusos que llevan por nombre este grupo de personas, que le dicen el Tren de Aragua, y que está como un centro piloto, un centro de operaciones, una cárcel llamada Tocorón, que es el centro penitenciario del estado de Aragua, con una capacidad para unas 750 personas y llegó a tener hasta por lo menos unas 6.000 personas en cuanto a su población reclusa. O sea que el hacinamiento tenía por lo menos lo que se dice en estándares internacionales un hacinamiento crítico. Y además de ello, no había una clasificación por el tipo de delito, grado de peligrosidad, por la edad, por el sexo, si es reincidente, si es primario, si es condenado o si simplemente está siendo procesado todavía, sino que simplemente ahí se gobernaba por las directrices de un grupo que tomaron ese establecimiento. Y que esto no es nuevo, Víctor, esto tiene más o menos desde el año 2010, que nosotros lo hemos venido denunciando continuo y sostenidamente sobre la situación de este establecimiento carcelario, en vista de la cantidad de personas que estaban recluidas y que siempre existía por lo menos situaciones internas de personas que perdían la vida, de personas que salían heridas y de denuncia de personas que por lo menos desde ese centro de reclusión se extorsionaban, se mandaban a secuestrar y lo que estaban involucrados en tráfico de droga, tráfico de armas, pero bajo la complicidad del propio Estado. Y cómo nosotros pudiéramos evaluar lo que es esta retoma, bueno, simplemente de que la toma de la cárcel de Tocorón, que era donde por lo menos se manejaba el Tren de Aragua, no quiere decir que esta banda quedó desarticulada, porque esta banda tiene ramificaciones no solamente en 13 estados del país, en 13 provincias del país, sino también en 7 países, donde por lo menos tiene grupos con los cuales se mantenía en contacto con varias acciones delictivas hacia la ciudadanía. Y nosotros dijimos desde un primer momento que esto no fue una toma, sino esto fue una entrega negociada, porque
cuando el propio Estado dice que está movilizando 11.000 funcionarios entre militares y policías para, para tomar este establecimiento carcelario, se presume que es para por lo menos detener a lo que son la banda completa, que en este centro penitenciario lo componen por lo menos unos 500 personas, en este solo centro carcelario, pero a nivel internacional, más de 7.000 personas conforman este grupo Amponil. Y cuando entra los funcionarios, no está ninguno de la banda. Lo que está simplemente es la población reclusa y otros internos que, bueno, que estaban ahí recluidos. Y de paso hay una cuestión sumamente grave en esa, yo no voy a decir que es una visita, pero sí como en una intervención. Simplemente te dan una población reclusa de que por lo menos nosotros llevábamos un número, nosotros llevamos el número de presos de cada establecimiento carcelario como organización de que trabaja el tema, que tenemos más de 21 años en este trabajo. Y en la cárcel de Tocorán, hasta el año 2022, llevábamos más o menos una población de 3.000 internos. Y el ministro, cuando entra al establecimiento, dice que, bueno, que la población que encontraron fueron de 1.600 internos. Entonces, ¿dónde están los otros 1.400 internos? Entonces dan unas versiones de que se fugaron 500 y nosotros decimos que no son 500, sino que con la cuenta que nosotros llevábamos precisamente de este establecimiento, en vista que incluso se encontraba bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, faltan 1.400. Entonces, no vemos por lo menos algo nuevo que nos muestren que en esta entrega del penal que le hicieron hayan encontrado algo nuevo, porque por lo menos en las fotos que circulan o en los videos, ellos muestran un zoológico, muestran una piscina, muestran una gallera, muestran un parque, muestran una discoteca, muestran por lo menos una cantidades de casitas que son como bienhechurías, donde funcionaban casitas y funcionaban también restaurantes, casas de apuestas, una serie de kioscos para vender comida, hacer vida diaria de lo que más o menos tiene algún establecimiento carcelario. Eso siempre se ha mostrado y siempre se ha dicho que cómo es posible de que este tipo de situaciones se mantengan. No nos mostraron nada nuevo y de paso no capturaron a los que por lo menos son responsables de todo este tipo de situaciones que no solamente se cometían a nivel interno, sino a nivel nacional e internacional. Sí, es precisamente con respecto a eso que menciona, es que nos interesa poner el acento. Pero antes de pasar a las repercusiones internacionales y a la presencia internacional de muchos factores de lo que se conoce como el Tren de Aragua, como han venido mencionando en países como Chile, como Perú, como Ecuador, como la propia Colombia, entre otros, hay un elemento que es neurálgico, usted mencionó varios, que tienen que ver primero con la participación del Estado en el control y el mantenimiento no solamente de los derechos humanos dentro de la prisión, sino también de una gestión carcelaria que apunte a someter al crimen y no a incentivarlo. En este sentido, ahí pudimos ver cómo se presentaban túneles con acceso a lanchas y demás elementos para poder entrar y salir de ese recinto carcelario sin mayores preocupaciones. Y la pregunta que surge es, ¿cómo se puede, a cargo de quién estaba la responsabilidad de hacer el monitoreo y control de esa situación cuando es el propio Estado que se interviene a sí mismo para combatir una situación que era por todos conocida y obviamente que también por las autoridades? La pregunta que surge es, ¿por qué ahora se hace ese tipo de acciones y no se había tomado cartas en el asunto con anterioridad? ¿Cuál es la lectura que se hace sobre este caso en particular? Bueno, mira, por lo menos dos preguntas en esta que me haces. Una, que cómo por lo menos hacen
para construir un túnel de 4,5 kilómetros. Y nosotros simplemente decimos de que ese establecimiento nunca tuvo las autoridades del control, y eso que en los establecimientos penitenciarios en Venezuela tienen una corresponsabilidad en lo que tiene que ver con la custodia de las cárceles. Porque una cárcel en Venezuela, lo que es la seguridad externa, está en manos de los militares, en manos de la Guardia Nacional. Y la seguridad interna está en manos del Ministerio Penitenciario, o sea, de civiles. O sea que son dos corresponsabilidades que hay. Y hay la complicidad porque para construir un túnel de esta magnitud, ahí por lo menos convive lo que es una compañía de la Guardia Nacional que está más o menos compuesta por unos 30 hombres con suboficiales y oficiales, e internamente con presencia de funcionarios y de director y subdirector de ese establecimiento carcelario. Entonces, cuando nos enseñan este túnel, que incluso fue mejor con las imágenes que nos muestran, incluso por donde incluso se fugó el propio Chapo Guzmán, está mejor construido que el Chapo Guzmán, por la forma que lo presentan, con luz, ventilación, con paredes de concreto. Ahí se ratifica lo que nosotros veníamos diciendo de la complicidad del Estado con esta banda ahí en este sector de Maracay, que es donde está ubicada el penal del Centro Penitenciario de Aragua llamado Tocorón, porque es una zona de la comunidad que se llama Tocorón, y nunca dijeron absolutamente nada. Y no solamente que seguramente no lo harían porque no sabían, sino que no lo harían por lo que es la complicidad y lo que le pudieran estar pagando para que no dijeran absolutamente nada, porque con la magnitud de lo que enseñaron en cuanto al túnel, es imposible que no se oiga o que no se sospeche de por dónde sacan la arena, el ruido que produce la construcción de un túnel de esta magnitud, el número de personas que puede salir de ese túnel lleno de arena, con un aspecto totalmente diferente. Y eso te lo digo porque, como te dije anteriormente, que hay una corresponsabilidad de la Guardia Nacional que tiene la seguridad externa. Bueno, ellos no solamente están en la puerta del establecimiento, sino que hay garitas que por lo menos tienen la vista hacia el área interna del establecimiento carcelario. Y cómo se puede concebir también de que existiendo funcionarios internamente no vean la situación o no oigan la situación y no digan absolutamente nada. Entonces, en lo que es la primera parte, te diría complicidad absoluta por parte del Estado en cuanto a esta banda en lo que tiene que ver con la construcción de un túnel de esta magnitud. Y segundo, de lo que son el porqué ahora de lo que es la intervención de este establecimiento. Bueno, hay tres, nosotros decimos que hay tres puntos específicos para nosotros en cuanto a este tema en particular. Una, en que ese mismo día la Misión Internacional de los Hechos de Naciones Unidas estaba presentando su informe sobre el cuarto informe en una rueda de prensa en el Consejo de Derechos Humanos para dar a conocer lo que son las violaciones sistemáticas y generalizadas sobre las persecuciones a periodistas, a grupos de trabajadores, sindicalistas, profesores, trabajadores del área de la salud, defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, tratos corporales inhumanos y degradantes y detenciones arbitrarias. Entonces, este tipo de intervención por lo menos trae un tipo de distracción ante una movilización de 11,000 hombres. Entonces tú creas lo que es la parte mediática de que no es tan importante el informe de Naciones Unidas, sino de lo que se estaba realizando en ese momento para desviar la atención. Segundo,
de que es una forma como de lavarse la cara ante la comunidad internacional con presidentes que han reclamado las situaciones de esta banda, como tú dijiste anteriormente, que está en presencia en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, por mencionar 4 países nada más, pero para nosotros por lo menos tiene presencia en 7. Y esa era una segunda forma. Y la tercera es que nosotros estamos en una época electoral en nuestro país sobre unas elecciones internas de primarias, y esto por lo menos es crear también lo que es ese temor ante la población de una cantidad de personas que se fugaron y que ahora están por lo menos en la calle, y es crear ese temor para la elección de esa contienda electoral de primarias entre los candidatos de la oposición. Entonces, para Entiendo. nosotros son estos 3 elementos fundamentales. Entiendo. Prado, sabemos que usted tiene un conocimiento vasto con respecto a la situación de los privados de libertad en Venezuela, no solamente en esta cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿cuál es la situación general de otras cárceles abocadas, por ejemplo, en zonas de frontera o en zonas donde tienen incidencias? Sabemos que en Venezuela hay un problema, como en gran parte de América Latina, de hacinamiento. Sabemos que hay una situación de crisis sanitaria, alimentaria, de diferente índole para la población en general. ¿Cómo repercute eso en la alimentación y en la atención de salud de los reclusos, de los privados de libertad, que dependen de la asistencia del Estado para satisfacer estas necesidades? Y una tercer pata pasa por lo siguiente: ¿cómo se entiende que en una sociedad donde la precarización laboral o los bajos ingresos de la amplísima mayoría de la población venezolana se condice o se contradice, mejor dicho, con estos arsenales que se encontraron dentro de la prisión, si no es a través de un mecanismo de manejo de elementos de financiamiento ilícito muy fuertes? Recordemos que hace unos meses atrás el propio gobierno lanzó también una campaña donde se produjo una redada llamada anticorrupción, donde cayeron elementos, exministros, integrantes de diferentes áreas de la gestión de gobierno, vinculados también con la criptomoneda y con el oro en Venezuela. En el principio se denunció que había también máquinas para el minado de criptomonedas dentro de Tocorón. ¿Esto guarda algún tipo de relación o no tiene ningún tipo de relación con las personas privadas de libertad a principio de año en la lucha contra la corrupción manejada por el propio discurso del gobierno venezolano, Prado? Mire, para empezar por la última, es muy corta. Esto es una corresponsabilidad que hay con esta banda de pranes en Venezuela, que no solamente existía en esta cárcel en Tocorón, sino que también tiene otros pranes en unas 8 cárceles a nivel de varios estados en el país, y que el Estado lo sabe, pero el Estado precisamente es quienes los ha hecho a cada uno de esta banda. ¿Por qué te lo digo? Y te lo digo con mucha responsabilidad. Porque nosotros hemos hablado por lo menos durante muchos años, incluso en audiencias de en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en audiencias del Consejo de los Derechos Civiles y Políticos, y en audiencias de lo que es el Comité contra la Tortura en Ginebra, que también hemos denunciado este tipo de situaciones, y que lo hemos hecho de frente a funcionarios del Estado sobre este tipo de situaciones en nuestro país, y que ellos dicen simplemente como respuesta que eso es un desafío. Y mientras tanto, tú ves estas bandas teniendo la misma beligerancia y la misma complicidad por parte del Estado. Y cuando te digo el Estado, te estoy mencionando
a organismos como el Ejecutivo Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque mira, la Guardia Nacional, como te lo dije anteriormente, tiene lo que es la responsabilidad de la seguridad externa. El Ministerio Penitenciario, la seguridad interna. La Defensoría del Pueblo tiene que velar por los derechos humanos de las personas, no solamente del ciudadano, sino también de la persona privada de libertad. El Ministerio Público tiene responsabilidades en lo que es las investigaciones de los derechos fundamentales. Y además de ello, la Asamblea tiene responsabilidad con todas las denuncias que diputados de diferentes partidos políticos por lo menos la hacían visible ante cada uno de estos, pero como mayoría que tiene el gobierno en la Asamblea, nunca esto procedía, ni era investigado, ni designaban una comisión para la investigación de X cosas, independientemente que no investigara nada, pero ni siquiera la designaban para nada, y que lamentablemente cada vez que se produce cualquier situación de motín o de enfrentamiento o de fuga o de tipos como lo que por lo menos se produjo en Tocorón, entonces se llama la atención como para que se tomen carta en el asunto y entonces empiezan las promesas, pero simplemente la cuestión continúa igual. Esto no quiere decir que esto es desde ahorita, sino que esto precisamente tiene muchísimos años, pero el tema carcelario no es un tema que le gusta a los políticos. Y el tema carcelario no es un problema ni de izquierda ni de derecha, es un problema social. Fíjate que por lo menos esa intervención de Tocorón la hacen militares. Cuando eso es una acción que la tiene que hacer precisamente es el área civil, porque se trata precisamente de atrapar una banda que está bajo la responsabilidad de un ministerio penitenciario y que ellos tienen la responsabilidad de atrapar a cada una de estas personas, por lo menos para que se quede desarticulada y puedan confesar quiénes son sus cómplices, dónde están ubicados y por lo menos se puedan ubicar para colaborar con las fiscalías de otros países que han incluso ya hecho llamados y han accionado requisitoria para esta banda en estos países para colaborar en las investigaciones en cuanto a fotografías, en cuanto a reseñas, en cuanto a perfiles, para que simplemente entre los países por lo menos se pongan de acuerdo para darle un fin que trae como consecuencia seguridad para la ciudadanía y no una inseguridad precisamente que en manos de lo que es el Estado venezolano, incluso hay por parte de algunos gobiernos que han dicho es que el gobierno de Venezuela no colabora en enviar información. Entonces, eso por lo menos incluso confirma lo que es la versión que decimos nosotros, que esto precisamente es un tema no solamente de distracción, sino que es de desarrollo por parte de complicidad por parte del Estado venezolano. Y la segunda parte, mira, Venezuela tiene una población reclusa que está por el orden de los, más o menos de unos 33.000 internos, 33.558 internos más o menos. Hay un hacinamiento en cuanto más o menos del 164,19%. Eso quiere decir que hay un estándar de hacinamiento crítico en nuestro país. Y de paso, hay una situación que se presenta hoy en día donde casi el 60% de las personas que fallecen en las cárceles venezolanas es por tema de salud, es por tema de desnutrición y por tema de tuberculosis. Y el otro 40% son por temas de enfrentamiento por hechos de violencia en lo que tiene que ver con el tema carcelario. Entonces, en lo que tiene que ver en sistema penitenciario, en todos los países del mundo, la responsabilidad cuando usted detiene a una persona que presuntamente ha cometido un delito, esa persona ya queda bajo su responsabilidad, no solamente de resguardarle la vida, sino que por lo menos la jurisdicción, por eso el problema es multifactorial, porque el policía detiene, el fiscal acusa
y el juez condena. Entonces, para que por lo menos todos esos mecanismos se accionen debidamente y haya por lo menos un hecho de que se haya hecho justicia en cuanto a la víctima, en cuanto a la situación de la atención de cada uno y en cuanto a la reparación también para las víctimas por el daño causado. Eso no existe en mi país. Y no existe en mi país no porque no haya suficiente criterio, suficiente teoría, no porque no haya programas por lo menos para impulsarlo, sino que lamentablemente no es como lo dije anteriormente, un tema de interés y que incluso uno siempre cita a una persona que por lo menos inspira para en cuanto a lo que son sus mensajes y su lucha, que fue Nelson Mandela. Mandela decía que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a sus más marginados, que son los presos. Y cuando digo esto, no lo digo en el sentido de que una persona porque haya cometido un delito usted le tiene que dar privilegio, pero por lo menos como está bajo su responsabilidad, esta persona mientras esté en prisión tiene derecho a que por lo menos su estadía en la cárcel lo aproveche estudiando, trabajando, haciendo deporte, por lo menos haciendo recreación, haciendo cultura, y esas herramientas por lo menos le sirvan para lo que es el fortalecimiento para que una vez que vaya otra vez a la libertad, no vaya a atentar nuevamente contra la ciudadanía, sino que vaya con unos elementos que en vez de salir a buscar a un amigo para que le dé una pistola, para que regrese, reincida en otro delito, vaya a buscar y tocar una puerta porque se graduó de alguna profesión o de algún arte dentro de la cárcel que le permita ahora ser electricista, ser mecánico, o por lo menos haya culminado sus estudios para egresar como profesional. Y eso consiste en lo que es la reinserción y el fin de la pena. Sí, sin duda. Hay un concepto que se manejó con fuerza hace algunos años atrás y que, bueno, no es exclusivo de Venezuela, pero que se trabajó fuertemente en Venezuela, o por lo menos se propuso desde el discurso, que tiene que ver con la humanización del sistema carcelario. Y eso obviamente uno lo ata, lo amarra a el respeto de los derechos humanos de la población reclusa, pero también obviamente, como usted mencionaba, de la capacidad de reinserción social una vez que cumplan su pena. En este transcurso, el ex ministro Tarek El Aissami llegó a ser ministro del Poder Popular, Relaciones Interior, Justicia y Paz, y señalaba, fue uno también de los que señalaba que, por ejemplo, accionares como el suyo, como del observatorio, iban en contra de la paz y de las políticas públicas del gobierno venezolano para fortalecer el sistema carcelario. ¿Qué tiene para responder a esta acusación que no es de ahora, sino que viene de larga data y que lo ha puesto a usted y al observatorio en el centro de algunas críticas con respecto al manejo de los derechos humanos en lo que tiene que ver con las cárceles en Venezuela? Mira, Víctor, la función de una organización de derechos humanos como la nuestra no tiene que ver en darle asistencia al preso, sino que tiene que ser fiscalizadora y contralora, porque nosotros precisamente nuestra misión es velar por los derechos humanos de la población reclusa, documentar, denunciar, incluso entregar informes y recomendaciones al propio Estado. Pero la función del Estado es totalmente diferente a la de una organización de derechos humanos. Entonces, Tarek El Aissami fue un ministro que lamentablemente, y tú sabes que la profesión de Tarek El Aissami es criminólogo, porque se graduó en la Universidad de los Andes, de criminólogo. Y él cuando llega ministro de Relaciones Interior y Justicia, prisiones, no era un ministerio, sino era una Dirección General de Custodia y Rehabilitación adscrita al Ministerio de Relaciones Interior y Justicia. Y con Tarek El Aissami es que nacen los planes en las cárceles. Y él los desarrolla a nivel más o menos de unas 16 cárceles, lo que son el pranato en Venezuela. Y después llegó la otra ministra que en el año 2011, cuando se produjo un motín en el Rodeo, en la cárcel del Rodeo, en el estado Miranda,
es que con la duración de ese motín, que duró más de 32 días, y hubo una gran cantidad de muertos, y que por cierto tampoco atraparon al PRAN, porque el PRAN también se le fugó, crean el Ministerio Penitenciario. Y Chávez nombra a Iris Varela como esta primera ministra para materia penitenciaria. Entonces, Tarek crea los planes, Iris Varela los consolida también a nivel nacional, y ella tiene mucha responsabilidad, igual que Tarek, en lo que ahorita por lo menos está sucediendo, y que debieran ser investigados por esa responsabilidad que tienen ellos en lo que tiene que ver con esta figura del pranato en nuestro país, y en la complicidad también con ellos, y que lamentablemente ellos se manejan más, Víctor, con un criterio de mensajes de humanización, de justicia 2021, desarrollo, paz y justicia para las cárceles, que aplicar simplemente el ABC para un sistema penitenciario digno de un país. Entonces, el problema, y te lo digo que es lamentable porque Tarek es criminólogo, y un criminólogo estudia lo que es la conducta del delincuente, y por eso tiene algún conocimiento en lo que tiene que ver en materia penitenciaria, y que lamentablemente en su gestión, imagínate, Chávez crea un ministerio y le arranca lo que es la responsabilidad de la dirección o sea, culmina con lo que es esa gestión de custodia y rehabilitación, y crea un ministerio donde se la da a Iris Varela como ministra ahora. Y lamentablemente nosotros estamos ya en el 2023, crean un ministerio, porque antes la queja era, y que uno siempre lo ha hecho, es que Prisiones nunca ha tenido una jerarquía para resolver los problemas en cuanto a la autonomía que debe tener y la independencia para desarrollar una buena política y de atención integral a la población reclusa. Entonces, si nosotros hablamos del 2011 hasta el 2023, más o menos son unos 14 años. Y en 14 años, con un ministerio que se maneja una burocracia que tú no te imaginas, porque anteriormente existía una dirección, como te dije, que estaba adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores. Entonces crean un ministerio que ahora tiene una ministra, 3 viceministerios, 18 direcciones generales, y yo no sé qué cantidad de direcciones de línea, ni cuántos jefes de división habrá, ni cuántos jefes de departamento. La cuestión es que lo triste es que en mi país el preso se muere de hambre porque no hay comida. Y entonces tú ves a todos estos directores en camionetotas y lo ves con guardaespaldas, pero el preso lo ves comiéndose un cable. Entonces, ellos crean un ministerio que en 14 años no ha podido resolver el problema del retardo procesal, no ha podido resolver el problema de la violencia, no ha podido resolver el problema de la atención integral a la salud del preso, para darle por lo menos una alimentación que reúna por lo menos unas 3.000 calorías, que el preso por lo menos pueda, mientras está en prisión, tener vida y salud, y el Estado le puede asegurar su vida y se pueda desarrollar con actividades mientras paga o es investigada su pena, su presuntamente haber cometido un delito. Eso en 14 años no lo han podido resolver. No han podido resolver el problema de la corrupción, no han podido resolver el problema del pranato, no han podido resolver el problema de lo que es el tráfico de drogas y el tráfico de armas en las cárceles en Venezuela. Entonces, en 14 años con un ministerio que tú no lo hayas podido resolver, y que te hayan dado el presupuesto que tampoco tú tienes la posibilidad de investigar cuánto se le aprobó, para uno por lo menos llevar un seguimiento de lo que es, cuánto se le asignó a la alimentación, cuánto gana por lo menos un preso que trabaja dentro de una prisión, porque el preso pierde por lo menos preventivamente la libertad, pero se conservan sus derechos laborales, se preservan lo que son esos derechos que tienen en cuanto a la atención integral, e incluso de reclamarle a un juez
cuando por lo menos se le está dando un maltrato. Entonces, eso en 14 años, tú no lo ves en nuestras cárceles. Tú lo que ves en 14 años es más corrupción, es más hacinamiento, es un problema que tienen ellos, que este problema no es militar ni policial, sino es social. Y por lo tanto, una persona que es nombrada para llevar al frente la responsabilidad de una cárcel tiene que tener 3 elementos. Y esos elementos son experticia en el tema, gerencia y disponibilidad. Usted con esas 3 características para por lo menos seleccionar a un director y darle curso a las personas que van a trabajar con presos en la atención integral de esa persona privada de libertad, estoy seguro que resuelves el problema. Pero tú no puedes resolver el problema poniendo militares como directores, poniendo policías como directores o simplemente amigos del partido de gobierno o amigos del gobierno de turno. Porque eso simplemente lo que se va a convertir es en lo que tenemos hoy en día, que es un sistema penitenciario que lo que da es lástima a nivel de la región, independientemente que la región no tenga problemas, tiene muchísimos problemas, sí, pero donde tú visitas cárceles en lo que tiene que ver en la región, independientemente de los problemas que hay, tú ves que por lo menos la institucionalidad funciona. Justamente con lo que usted mencionaba del impacto en la región, lamentablemente también la población venezolana en general se ha visto forzada a migrar por diferentes circunstancias. Hablábamos del tema económico, el tema sanitario, el tema educativo, diferentes motivos. Y lamentablemente también, un día sí y otro también, vemos en los medios de comunicación internacional cómo diferentes venezolanos unidos o articulados o que forman parte de este entramado de personas que se han fugado de las cárceles venezolanas, actuando o activando fuera del territorio nacional, generando toda una serie de desaciertos en lo que tiene que ver con las estructuras de seguridad de los países de la región. En base a lo que ustedes han podido observar, al seguimiento que han podido hacer con otras organizaciones de estos países, como hablábamos recién, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, entre otros, ¿cuál es la mirada, cuál es la percepción y cuáles podrían ser las posibles vías de resolución de esta situación de impacto en la seguridad, en la inseguridad de los países de la región, teniendo en cuenta la falta o el descontrol habida cuenta en las cárceles y en el sistema penitenciario de Venezuela? ¿Tiene, en base a lo que ustedes consideran, alguna suerte de resolución por vía de la articulación, por vía de la cooperación? ¿Por qué vía tendría resolución este tema del impacto de la inseguridad producida en Venezuela en los diferentes países de la región? Mire, Víctor, yo creo que la pregunta es muy importante, ¿sabes? Y te agradezco que la hagas por 2 cosas fundamentales. Una, porque es verdad que por lo menos en nuestro país, por lo menos han inmigrado más de casi 8 millones de venezolanos. 8 millones de venezolanos que han huido sobre un tema que tiene que ver con la seguridad, la asistencia médica, de lo que tiene que ver con la pandemia, de lo que tiene que ver con medidas humanitarias, de lo que tiene que ver por lo menos con lo que gana una persona que trabaja en Venezuela. Un profesor que trabaja en una universidad gana $5, $3 mensuales. Y de repente ese profesor que es excelente en matemática, un profesor excelente en medicina o en física o en derecho o en X determinada materia, igualmente te lo puedo decir como un trabajador de la minería o simplemente una trabajadora de la salud, emigran y por lo menos consiguen un trabajo con lo que ellos pueden, fuera del país, con lo que ellos pueden mantener a su familia dentro de Venezuela. Pero lo que sí no pueden es relacionar como que si las personas que han emigrado de nuestro país, todos son delincuentes, porque eso no es así.
porque cuando, mire, una de las cosas que por lo menos yo estoy acostumbrado a que cuando visito cárceles, yo siempre pregunto cuántos venezolanos hay presos o cuántos venezolanos han cometido delitos en otros países. Y la tasa de venezolanos es mínima comparada con otros ciudadanos de otros países en lo que tiene que ver con esas comparaciones en cuanto a lo que son medidas internas como tal. Y mire, Víctor, nosotros por lo menos le dimos albergue a muchos ciudadanos cuando tenían guerras en sus países, a chilenos, uruguayos, argentinos, peruanos, colombianos, y lamentablemente a nosotros nos han tratado muy mal, muy, pero muy mal, porque no puede generalizar un problema que tiene cuando no lo resuelve con los organismos internacionales para buscar una solución al problema que tiene Venezuela en los actuales momentos con la migración como está en este momento que por lo menos estamos conversando. Por eso es importante tu pregunta. En cuanto a lo que tiene que ver con este tema de las ramificaciones de estas bandas en otros países, es porque el propio Estado los ha mezclado para que huyan a otros países y le crean problemas a estos países como tal. Tanto es así que ni siquiera Venezuela quiere colaborar con estos países que tienen el problema en los actuales momentos con las investigaciones de la famosa banda del Tren de Aragua. Ahora, ¿qué recomendación uno le puede hacer como trabajador de este tema, como defensor de derechos humanos y que la especialidad tiene que ver con el tema de cárceles en nuestro país? Es que yo creo que se deben conformar un equipo multidisciplinario y que hayan personas que trabajen el tema de cárceles, o de política criminal para que refuercen los criterios institucionales en cuanto a cómo se debe seguir la pista de estas bandas en cada uno de estos países que por lo menos dicen dónde está en los actuales momentos el Tren de Aragua. Porque de lo contrario simplemente van a estar haciendo requisitoria, van a estar haciendo llamados, le van a seguir preocupando, pero van a seguir engordando y creciendo lo que son estas bandas en estos países. Pero si lo quieren arrancar de raíz, tienen que involucrar a lo que es a la sociedad civil para que colabore en este tema con las autoridades y que las autoridades vean este problema como un problema social y no como un problema de guerra como tal. Yo creo que de esa manera es mi aporte que yo puedo brindar en esta entrevista tan importante que tú estás haciendo y que ojalá incluso lo escuche su gobierno en su país para que por lo menos busque de ponerlo en funcionamiento para que por lo menos crean por lo menos como esa figura de ejemplo para otros países, porque no es solamente como estamos viendo de que el Estado peruano crea una recompensa para detener a fulano de tal. Bueno, ese tipo de recompensa, eso no, creo que pasa el tiempo, pero el problema lo siguen teniendo los peruanos, lo siguen teniendo las autoridades y se sigue desarrollando este tipo de situaciones que se vienen presentando hoy en día. Pero yo creo que deben tomar en cuenta el criterio de los defensores de derechos humanos que trabajan el tema. Yo no estoy diciendo a nivel general, pues tú no puedes poner a un defensor de derechos humanos que trabaja el tema de salud sobre este tema que tiene que ver con cárceles, ¿no? Claro. Porque el tema de cárceles es un tema bien delicado, aunque muchos no lo crean, que me puedan estar escuchando, pero es bien delicado. Pero lo voy a decir por dos cosas. Nosotros decimos que una persona que haya sido policía o haya sido militar no puede trabajar en cárceles, porque el militar está formado para la guerra y el policía está formado para la represión. Y el funcionario que va a trabajar en una cárcel es para que reciba al hombre y el delito se quede en los tribunales y a ese hombre lo trate con respeto y de manera que ese hombre también respete al funcionario y se pueda por lo menos tener esa garantía de lo que es la reinserción de esa persona que está entrando a una cárcel. Pero si tú vas a poner a un ex policía o a un ex militar, el militar va a estar pegando gritos pensando que tiene un cuartel
y el policía va a estar llamando al interno que está recluido como un choro, como un ladrón, como una rata, y ese criterio simplemente no va a contribuir a lo que es el fin de la pena, que es lo que debe tener en cada cárcel funcionando, y por eso digo que debe ser muy especial, porque no puede haber sido ni policía ni militar. Prado, nos hemos pasado largamente el tiempo que le habíamos propuesto para dialogar, pero no quisiéramos cerrar esta conversación con usted en este espacio preguntándole, usted mismo lo ha mencionado y obviamente que hemos venido siguiendo lo que es la situación política de Venezuela que está presente hacia una nueva contienda electoral. La pregunta es, ¿cuáles serían entonces? Usted acaba de mencionar algunas alternativas para enfrentar el tema a nivel de la inseguridad y la seguridad a nivel regional. A nivel interno de Venezuela, ¿cree que solamente un cambio de gobierno podría propiciar un cambio de manejo, de gestión de las cárceles en Venezuela? ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en Venezuela para erradicar que estos centros de reclusión sean tomados por los criminales y no por el Estado para rehabilitarlos? Mira, fíjate, te lo voy a decir con pocas palabras. Y no es porque es el criterio de Humberto Prado, sino cuando tú lees, o sea, Venezuela está en el ojo de todos los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano. Porque en Venezuela existen funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Existe, que no lo dejan entrar, la Misión Internacional de los Hechos de Naciones Unidas, que la aprobó el Consejo de Derechos Humanos, que está trabajando desde Panamá. Existe una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, donde ya estamos en una fase de investigación y que fue ratificado por la Sala de Cuestiones Preliminares, independientemente que el Estado venezolano, en vez de, que no comprende, la investigación de la Corte Penal Internacional no es una investigación que se le hace al Estado, sino se le hace es a personas individuales porque están señalados por crímenes de lesa humanidad o de delitos que reúnen los requisitos de crímenes de lesa humanidad. Está también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existen también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen los mecanismos como el Comité contra la Tortura, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Independientes de Jueces y Abogados de Naciones Unidas. Existen informes de Amnistía Internacional, existen informes de Human Rights Watch, en fin, existen informes de que Venezuela todavía se mantiene en el capítulo 4 de hace 16 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo simplemente de que la falta de democracia en Venezuela simplemente es por las instituciones, que no hay independencia ni autonomía y por eso precisamente no hay contrapeso. Aquí se comete un delito y el fiscal no investiga, el defensor no defiende y la responsabilidad de los policías lamentablemente no detiene. Entonces, cuando tú tienes todo eso, lamentablemente, y que lo tienes desde hace 24 años, no estamos hablando de que este gobierno tiene 100 días y que hay que darle por lo menos este espacio para que ello se desarrolle, sino 24 años. Y en 24 años, ¿cuál es la excusa que han manejado el actual gobierno? No, es que todo lo que está pasando es culpa de las sanciones. Cuando las sanciones vinieron fue después de todo este desastre que tienen ellos. Cuando tú no tienes una auditoría de toda la plata, que por lo menos Tarek El Aksami tiene una denuncia de haberse robado más de 23.000 millones de dólares cuando estaba como ministro de Minas, como presidente de PDVSA. Entonces, así van todas las investigaciones con todos los ministros. Cuando tú investigas, por lo menos ahorita hay un informe muy importante de Transparencia Internacional que te lo voy a enviar, que te dice todas las obras
inconclusas que ni siquiera la empezaron, pero se desapareció todo el dinero. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de gobierno, para que hayan transformaciones en política penitenciaria, que viene siendo como el último eslabón en materia de política criminal, porque viene lo que es la prevención, después viene lo que es la represión y después viene lo que es el tema carcelario. Bueno, tiene que haber un cambio de gobierno y un cambio de gobierno que sea institucional y que por lo menos respete los poderes para que haya un contrapeso, para que haya ese contrapeso que no permita que haya corrupción porque va a haber una investigación y que va a haber una sanción. Mientras tanto, eso no lo va a haber, Víctor, lamentablemente. Y sí, por lo menos te puedo confirmar que para que en Venezuela haya una buena política penitenciaria, tiene que haber primero un cambio de gobierno y que vean que el problema carcelario no es de izquierda ni de derecha, sino que es un problema social. Señor Humberto Prado, fundador y director del Observatorio Venezolano de Prisiones, desde Es la Hora de Hablar, le agradecemos muchísimo su amabilidad, su tiempo y su gentileza por atendernos en esta oportunidad, esperando que obviamente haya sido y sea este material, esta entrevista, de aporte para el análisis, el debate, el intercambio propositivo a nivel nacional y regional sobre esta problemática que nace en Venezuela, pero que tiene en vilo a toda la región. Por tanto, le agradecemos muchísimo su amabilidad y gentileza por atendernos. Gracias, Víctor. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos escucharon. Y ojalá por lo menos sirva esta entrevista, incluso no solamente de conocimiento de cómo están las cosas en mi país, sino también de lo que tiene que ver con la educación para la construcción de un buen sistema penitenciario. Muchísimas gracias. Que pase bien. Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Un abrazo.